Mientras está asomando ese lugar, luces en el camino, no la tacleen por favor porque ya está herida. Porque ella está con el pie así, yo estoy con la mano ahí. Estoy con la mano herida. Bueno, pueden tomar asiento, ponerse cómodos. Le damos la bienvenida a todos los que están en la casa de Dios. Le damos la bienvenida a todos los que están a través de las redes sociales, aquellos que se conectan, los bendecimos. Le damos la bienvenida también. Bueno, la bendecimos a la hermana que anda con visión nueva, ¿no? Gloria a Dios. Sí, un aplauso, Bueno, hoy quiero hablar de un tema muy importante, iglesia. Quiero que presten mucha atención. El título del mensaje es de la caída al trono. Por eso, un poco en esta noche de lo que quiero hablar, el título del mensaje dice de la caída al trono. Pero antes, porque estamos hablando del mes de las columnas, ¿se acuerdan, no? Pero antes de iniciar con la serie de las columnas, quiero decirte si estás buscando respuestas a tus necesidades, si estás buscando paz, si estás luchando con situaciones difíciles en tu vida, si estás tomando decisiones, si estás luchando con vicios, con pecados, con ese mal temperamento, con ese mal pensamiento, si estás dejándote arrastrar tal vez por la derrota, no tenés que enfrentarlo solo. Tenés que tomarte de la mano de Jesús. No tenés que enfrentar estas situaciones solo ni sola, tenés que tomarte de la mano de Jesús. Porque no se trata de mejorar, iglesia, no se trata de ser mejores. No se trata de eso. Lo que realmente necesitamos es dejar la vida, nuestras vidas, en las manos de Jesús. Y presentar nuestras vidas a Dios hoy. Nuestras vidas a Jesús hoy. Es por eso que hoy es el día que vos comiences a soltar el control que nunca tuviste. Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos el control, pero no lo tenemos nosotros. Hoy es el día de dejar de querer manejar tus propias situaciones y tus miedos. Hoy es el día. Porque son cargas. Y esas cargas, Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Si vos no haces eso, ya te posicionás en una actitud de rebeldía, porque no estás descansando en Jesús, sino que estás confiando en lo que podés resolver vos con tus propias fuerzas. Y no podés resolver absolutamente nada. Solamente tenés que dejarle el control a Jesús. Jesús es tu victoria, iglesia, porque Él ganó la batalla. Por eso es el momento de dejar de pelear y permitir que Jesús viva a través de tu vida hoy. Porque es la esencia, es la fuente inagotable de vida que está ahí dispuesta para fluir en vos. Y saben una cosa, antes de entrar en el tema, quiero hablar de que Jesús valora mucho en nuestras vidas, a los que estamos en este lugar y a los que están afuera, a los que no conocen la palabra. Él valora mucho eso. Y saben que Jesús nunca impuso nada, ni siquiera su palabra. Jesús no impuso nunca nada. De hecho, cuando muchos decidieron dejarlo, ¿sí? Muchos decidieron dejar a Jesús. Qué locura, ¿no? Hoy nosotros moriríamos por experimentar caminar con Jesús en aquella época, pero hubo mucha gente que dejó a Jesús. ¿Saben qué? Que cuando sucedió eso, Jesús le preguntó libremente a sus más cercanos lo mismo. Cuando veía que mucha gente se alejaba de Él, muchos empezaron a dejarlo a Jesús, Jesús se dio vuelta y le preguntó también a sus discípulos más íntimos lo mismo. Por eso, antes de entrar en el tema, quiero que vayamos a Juan. Juan 6, del 65 al 67. Vayan a Juan, del 65 al 67, el Nuevo Testamento. Se encuentra entre Apocalipsis y Génesis. ¿Lo tienen? Los que tienen Biblia, Biblia van más rápido, las chicas van rapidísimo encontrando el texto.
¿no? Bueno, Juan 6 del 65 al 67. Dice así, yo lo voy a leer en la versión, en la NBI, la nueva versión internacional, que es un lenguaje más simple. Dice, entonces Jesús dijo, por eso dije, que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. El 66 dice, desde entonces muchos de sus ¿qué? Sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. El 67, así que Jesús preguntó a los 12, a su círculo más íntimo, ¿también ustedes quieren marcharse? Le preguntó Jesús. Primero, para poder entrar en el tema, tenemos que entender qué significa la palabra discípulo. La palabra discípulo, cuando fue escrita en griego, que significa, miren qué palabra, ¿no? Matetes. ¿Vieron cuando dicen que tenés un matete en la cabeza? Matetes es la palabra en griego que significa aprendiz o alumno. Eso significa. Ser discípulo es un aprendiz y un alumno. En aquel tiempo, en la época de Jesús, ser un discípulo no era solo creer en alguien que decía verdades o palabras fuertes o bonitas o algo que los motivaba. No, sino era pegarse al maestro para aprender a vivir como él vivía. Eso era ser un discípulo. De eso se trataba en la época. Pegarse al maestro para aprender a vivir como él vivía. Pero presten mucha atención a esto. Escuchen. Este pasaje que acabamos de leer nosotros ahora revela que había dos tipos de discípulos. ¿Vieron que siempre digo, no sean solo creyentes, sino aprendan a ser discípulos? Bueno, ahora los desafío un poco más arriba, para que su conocimiento se abra. Es decir, que cuando pasás de ser creyente a discípulo, vas a decir, bueno, estoy seguro, ya está, ya soy discípulo, yo sigo al maestro, soy alguien que estoy apegado a él. No, guarda. Atención a esto. Había dos tipos de discípulos. Estaban los discípulos de las multitudes, ¿sí? Estaban los discípulos de las multitudes, aquellos discípulos que seguían a Jesús por los milagros sobrenaturales que Jesús hacía. Los enfermos eran sanados, los paralíticos caminaban, las personas eran libres de demonios. Entonces había un grupo de discípulos, de aprendices que querían ser iguales a Jesús. Esto yo lo quiero para mí. Yo quiero sanar personas, liberar demonios. ¿Y qué más querían hacer? ¿Qué era lo que Jesús hacía? Multiplicaba panes y peces. Entonces estaban aquellos que estaban detrás de los milagros, que estaban detrás del pan físico, de la prosperidad económica, estaban detrás de esa parte, estaban detrás de la emoción del momento, esos momentos de adoración, donde tocas el cielo con las manos y la gente adora, y la música y el clima y la atmósfera. Bueno, ahí hay discípulos. Tres características de estos discípulos, peligroso para estudiar y analizarnos a nosotros mismos. Preguntarnos, ¿estamos detrás de Jesús por los milagros? ¿Estamos detrás de Jesús por el pan, la prosperidad física? ¿Estamos detrás de Jesús por la emocionalidad? ¿O es la segunda característica de los discípulos, los de la intimidad? Aquellos que, como eran los 12, estaban dispuestos a quedarse incluso cuando la enseñanza de Jesús se ponía difícil. Porque las enseñanzas de Jesús se ponían difíciles. Porque nosotros a veces mostramos una parte de las enseñanzas de Jesús, pero Jesús era directo. Segundo, ¿saben cuándo sucedió esto? Cuando Jesús acababa de dar un mensaje confrontador a la gente. Él comienza a decir en un discurso que ahora lo vamos a leer, él dice que es el pan de vida.
Porque la gente había venido para que multiplique nuevamente panes y peces. Porque había alimentado a más de 20.000 personas en un hecho milagroso. Entonces la gente, imagínense, habían comido hasta saciarse. ¿Y con qué? 5 panes y 2 pescados. Lo querían hacer rey a Jesús. Imagínate. ¡Wow! No tengo que trabajar más. Chao, la prosperidad viene sola. Él ya no les estaba ofreciendo solo panes y peces en ese discurso. Les estaba ofreciendo su propia vida y les pedía un compromiso espiritual profundo. Cuando Él les pidió el compromiso espiritual profundo, ahí, el discípulo ya no quería ser tan discípulo. Se complicó la cosa. Muchos de esos discípulos, seguidores de Jesús, podrían haber sido parte del grupo de los 70, porque Jesús tenía un círculo íntimo de 12, pero había 72 personas más que eran discípulos de Jesús, que eran del segundo círculo, y eso lo podemos ver después en Lucas 10:1, lo pueden leer ahí, que los manda a predicar de 12 en todos también, lo pueden ver ahí, no lo vamos a leer. Seguir a Jesús para esa época, seguir a Jesús en esa época, no era solo recibir beneficios. Y seguir a Jesús en esta época no es solo recibir beneficios. De la misma manera que Jesús predicó en aquel momento, el mensaje de Jesús también tiene el mismo poder y la misma autoridad que la que Jesús impartió anteriormente. Porque también lo que Jesús pide es una entrega. No es solamente beneficios, hay una entrega de parte tuya. Es por eso que empezaron ¿a qué? A volver la espalda a Jesús. Es por eso que la Biblia dice que ya no andaban con Él. Es por eso que el crecimiento espiritual tiene niveles, iglesia. Tenemos que entender que nosotros tenemos que salir del estancamiento. Y como siempre digo, es antinatural no crecer. Tenés que crecer. Jesús se te revela, conoces la verdad, porque la verdad solamente te hace libre. Y a medida que vas desarrollándote en el mundo espiritual, vos tenés que crecer. Jesús no les daba mucho tiempo. Después de la segunda comida de la multiplicación, dijo, no hay más comida. Yo soy el pan de vida. Jesús iba directo. ¿Por qué? Y hoy es igual, porque el que convence del pecado es el Espíritu Santo. Porque el que tiene el poder para mostrarte la verdad es el Espíritu Santo. Y aunque no entiendas muchas de las cosas, la palabra de Dios tiene tanta fuerza que a vos en tu vida te transforma. Sí o sí produce una transformación en un niño, en un adolescente, en un joven, en una persona adulta, sin comprender profundamente la palabra de Dios, porque es todo un proceso de crecimiento. Muchos saben que se quedaban en el nivel de seguidores, creyentes comunes. ¿No les parece muy obvio? Hoy en día parece que estamos igual. Hay muchos creyentes comunes, no pasan por el proceso de crecimiento, y cuando la doctrina nos exige morir al yo o subir al siguiente nivel de fe, algunos prefieren retroceder. Hay una película en el mundo que decía retroceder nunca, rendirse jamás. Hice una prédica una vuelta de ese yo. Entonces hoy te digo, no retrocedas. Si el mundo, en esa película vieja, es el viejo pastor, los chicos me miran y dicen, ¿qué película está hablando? Ahora hay 200.000 series en televisión, pero retroceder nunca. Rendirse jamás. En el nombre de Jesús. Cuando Jesús ve que la multitud se va, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien se va a la iglesia? Salimos corriendo, le mandamos un mensajito, cómo me equivoqué, qué habré hecho mal, cómo lo traigo de nuevo. Cuando Jesús ve que la multitud se va, Él no sale a perseguirlos. ¿Saben qué hace Jesús? Se da vuelta hacia los suyos y le pregunta, ¿ustedes también quieren irse?
brilla. Es ahí donde la palabra del discípulo de Jesús tiene un brillo especial. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le revela a Pedro algo que corresponde a los misterios del reino, que no corresponde al plano natural. Porque solo las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente y no terrenalmente. Miren lo que dice Juan 6:68, ahí nomás. Miren lo que dice Pedro cuando Jesús le pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo vos tenés palabra de vida eterna. Escuchen, palabra de vida eterna. No era cualquier palabra. No era que tenía una palabra motivadora. ¿Vieron que hoy hay muchos motivadores? Te motivan y parece que toca el cielo con la mano. Arrancar y salir corriendo. Sí, voy a conquistar tal cosa, voy a conquistar tal otra. Pero son palabras de qué? De humana sabiduría. Y cuando te encontrás con la realidad, te echas contra la pared y echas la culpa a Dios. Y terminan alejándose de acercarse. Pero en cambio, la palabra de Jesús es palabra de vida eterna. Y esa palabra de vida eterna permanece. Porque no es dada por el hombre, es dada por el poder de Dios. Por eso Pedro, cuando dijo estas palabras, rompió en el mundo espiritual una estructura religiosa y una mentalidad de destrucción, sino que dijo: wow, solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿Saben, iglesia? Jesús no busca una obediencia forzada. No. La esencia es la revelación de su propósito en nuestra vida. Por eso hoy, como pastor, mi tarea es levantar a Jesús y llevarte a serle fiel a Él por amor. Que vos empieces a serle fiel porque lo amás, no por lo que te da, ni lo que podés llegar a tener, sino que lo ames. Pues decís: Señor, sos hermoso, te amo, sos lo mejor que me has pasado en la vida. Mira, cuando estás enamorado, aunque el otro no tenga nada, vos estás igual. Hace cosas que no tiene que hacer y vos estás igual. Bueno, en ese amor en el cual vos te sentiste desilusionado, porque no es recíproco a veces ese amor. En cambio Jesús no. En cambio Jesús no es así. Él no te defrauda. El amor que vos pones en Él no es un amor superficial ni pasajero. Es un amor que sobrepasa el entendimiento y te lleva a un plano espiritual totalmente distinto. Por eso hoy yo no te ofrezco añadiduras. Hoy te presento al Rey. Te presento al Rey de Reyes. De ese vamos a hablar. Porque para mí sería sencillo hoy decirte que vengas a Cristo porque tu familia será restaurada. Para mí sería sencillo decirte que serás prosperado o sanado. Y aunque Dios lo hace, ese no es el motivo fundamental. Porque todo eso sí lo hace Dios. Porque lo hizo conmigo. Pero si buscamos solo los regalos, en vez de buscar a Dios a través de Jesús, vamos a correr un riesgo tremendo, iglesia, de que solo pidamos, pero no estaremos dispuestos a entregar la vida a Jesús, a rendirnos a Jesús para que Él nos cambie por completo. ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos? Necesitamos cambiar. Necesitamos salir del pecado. Necesitamos salir de la miseria espiritual que nos tiene presos en este mundo sin avanzar al nivel espiritual que Él quiere que obtengamos. Porque consideramos y creemos que el precio es demasiado alto. Morir. A veces creemos que es demasiado alto. Porque tenemos un ego. Un yo medio. Yo morir. Miren, Juan 6:26. Ahí nomás. ¿Lo tienen?
Busquen. Juan 6:26. Búsquenlo tranquilo, si lo leemos bien. Y esto es la introducción. Juan 6:26. Jesús respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales. ¿Qué? Quiero que escuchen bien lo que dice esta palabra, presten atención. Jesús respondió con firmeza, es decir, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Vamos a detenernos ahí. Jesús había hecho un milagro sobrenatural, multiplicando panes y peces, con el cual ellos fueron saciados, que fue la intención de Jesús. Pero la intención mayor de Jesús era mostrarle una ¿qué? Una señal. Y Jesús quería que se queden con la señal, no con su panza llena. No estaba buscando eso Jesús. Y ellos se quedaron con el saciarse. Equivocaron el porqué. ¿El Señor Jesús hace milagros? Seguro que sí. A mí lo hizo. ¿Hace milagros sobrenaturales? Seguro. Libera, rompe cadenas. Los demonios tiemblan cuando vos mencionás la palabra de Jesús. Las sanidades se producen, los milagros sobrenaturales empiezan a sucederse. Pero ¿qué es lo que enseña Jesús? Jesús respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron el pan y se llenaron. Ustedes vienen por los beneficios, no por la señal. El Señor hace una señal para que sepas que Él está ahí. La señal es para que sepas que Él está ahí, no para que seas la fuente, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que dice el mundo. Nosotros queremos que otra vez. No. El 27, ¿qué dice? Trabajen, pero no por la comida que perece, que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué te estás esforzando? La cual dice: dará el Hijo del Hombre, Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. ¿Quién va a dar la vida eterna? Jesús. ¿Qué es lo que estás buscando? Cosas temporales van a desaparecer. Empezá a explorar lo espiritual, que permanece para vida eterna. Porque cuando llegue ese día, el autito, la motito, la cama, el anillo, el reloj, esa joya que vos no querés mostrar. Yo recuerdo, voy a hablar directamente de mi mamá, había ciertos tesoros que mi mamá no quería que nadie los tocara. Esos tesoros eran cosas simples, pero eran sus cosas. Vos tocabas eso y mi mamá, ¿quién revolvió acá? Decía. Te comía vivo. Me daba temor a veces. Vieja, ¿puedo hacer esto? ¿Dónde vas? ¿Qué estás tocando? Se me temblaba todo, ya empezaba que ya tenía 50 años. Pero era un amor, mi hija. Tenía esas cosas. ¿Y bien que partió? Saquearon su placar. Todo lo que era de ella intocable dejó de ser. Entonces, lo que a vos crees que va a permanecer, recordá estas palabras. Juan 6, 25 al 40. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. ¿Jesús de qué estaba hablando? ¿Del pan de la comida física? No. Él se ofrecía como sacrificio vivo para que nosotros recibamos la eternidad.
Él estaba hablando de beber el agua, se lo dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y la mujer le dijo, pero ¿cómo si no tenés con qué sacarla? ¿Dónde tenía su cabeza? En el mundo temporal. Y Jesús estaba hablando espiritualmente. Hoy pasa lo mismo con la gente. La gente espera que las cosas espirituales le transformen el mundo natural. Sí pasa, pero no de la manera que ellos creen. De una manera mucho mejor. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y tu voluntad es imperfecta. Miren, el 37 dice esto. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechaza. Venía Jesús en donde va a rechazar. El 38, porque he bajado del cielo. ¿Qué hizo Jesús? Bajó del cielo. No para hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino de la del que me envió, el Padre. Vino a hacer su voluntad. Y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo, crea en Él, tenga vida eterna, yo lo resucitaré en el día final. Palabra de Dios. ¡Qué promesa que tenemos, iglesia! Muchos están corriendo con las cosas temporales. Mañana vas a hacer tal cosa y tal otra. Y acá el Señor te dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final. Quédate tranquilos y por Jesús sí te va a resucitar. Con cuerpo nuevo hacia una eternidad con Él. ¿Quién te promete eso? No existe religión en el mundo que tenga una promesa de esta característica. Son buenas las tradiciones budistas y todo eso, son muy lindas, muy bohemias son, pero no te ofrecen lo que Jesús vino a ofrecerte: salvación y vida eterna. Miren, vayamos un poquito a la lámina que sigue. Hablamos de la presencia, miren, hablamos del perdón, hablamos del poder, y hoy estamos hablando del propósito. Las columnas que les dije que íbamos a hablar desde que comenzamos el mes. Hoy estamos hablando del propósito. Por eso hablamos de la caída hacia el trono, del diseño distorsionado, porque hay un diseño distorsionado a ocupar el lugar de gobierno y herencia que tenemos en Jesús, iglesia. Tenemos que empezar a ocupar ese lugar de gobierno que tenemos en Jesús. El para qué fuiste creado. El para qué de tu diseño. Y miren, vamos a hacerlo de una manera simple para que los adolescentes lo entiendan. Imaginen por un momento un dispositivo electrónico de última generación. Vieron que ahora estamos en una era tecnológica. Todo es de última generación. Bueno, de última generación. Una computadora o un celular, como el mío, de última generación. Tiene el payasito acá. De última generación. Con procesador de alta velocidad. Tecnología satelital. Te comunicás de cualquier lugar. Ahora imaginen por un momento que el dueño, el pastor de este teléfono, ¿no? Únicamente lo usa para nivelar la pata de una mesa. Agarro este celular de última generación, toda la tecnología, y lo utilizo para nivelar la pata de una mesa. ¿Sirve? Sí, sirve. Pero ¿qué estaría haciendo, iglesia? ¿Qué estaría haciendo? Estaría desperdiciando su valor y su potencial, sobre todo su propósito, porque su propósito fue diseñado para otra cosa. Y yo lo estoy usando para nivelar la pata
de una mesa. Sería ridículo, ¿no? Tenés cámaras de alta resolución, acceso a toda la información del mundo, GPS, pero lo usás de calce. ¿No te parece ridículo? Bueno, nuestras vidas se comportan de la misma manera. Nosotros nos comportamos de la misma manera. Los adolescentes puede ser entendible porque ellos todavía no tienen el conocimiento de la vida, porque no saben que fueron diseñados dentro de un plan y dentro de un propósito, pero nosotros que empezamos a madurar y venimos entendiendo el mundo, se nos revela la verdad del reino a nosotros, tenemos que entender y aceptar la revelación de Jesús en nuestra propia vida. Él es quien nos muestra el camino hacia la verdad. Porque en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos a quién, al hombre. El hombre, cuando habla de hombre, habla como sinónimo de ser humano, varón, mujer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué tiene que hacer? Señorear, porque fue creado imagen y semejanza de Dios, no un terial. Saltando. No me puedo creer. ¿Entiendes lo que está pasando en el mundo? Hace 20 años habían aparecido los Flowers, ¿cómo se llamó? Los Flowers. Era lo más interesante bailando, con el pelito así, que le cubría la cara. Pero esto, ¿qué está pasando en el mundo? ¿No se están dando cuenta? Son los compañeros de escuela de ellos. Son los compañeros de escuela de ellos, y algunos son más grandes. Fuimos creados para señorear, fuimos creados para gobernar, para estar arriba, no esclavos de las circunstancias. Muchas personas, inclusive aquellos que se llaman cristianos, viven calzando mesas. Eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. Aquellos que se llaman cristianos están calzando mesas, siendo un instrumento de alta tecnología de apoyo para que la mesa esté derecha. ¿Saben qué pasa? Que no han pasado la transición de creyentes a verdaderos discípulos cercanos a Jesús. Porque cuando fueron desafiados, prefirieron retroceder. No, acá no me puedo meter. Me está pidiendo Jesús que muera y que permita que el Espíritu Santo viva en mí. No, hasta ahí no llego. El discípulo no solamente oye, el discípulo no solamente promete, porque también está esa moda, prometer a Jesús que va a hacer tal cosa, oír a Jesús para hacer tal otra. El discípulo comienza a hacer lo que dice su Señor. Ya está en la palabra. ¿Qué vas a prometer? ¿Qué vas a prometer? Si ya está. Santidad. A veces están esperando la fórmula mágica. Decir esto y aquello y va a suceder tal cosa. No. Santidad. Obediencia a la palabra. Es usar tu voluntad. El problema es usar nuestra voluntad para cumplir el propósito en obediencia. Tenemos que usar nuestra voluntad para cumplir el propósito en obediencia. No hacer promesas vacías. ¿Saben que en la Biblia hubo un matrimonio? Ananías y Zafira, que prometieron. ¿Y cómo terminaron? En el tiempo de gracia. ¡Wow! En Lucas 6:46 Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Hay muchas personas que llaman a Jesús Señor, pero no hacen lo que Él pidió que hiciésemos. Entonces, ¿dónde está el secreto? No en las promesas, sino hacer lo que Jesús nos dijo. Vivir solo sobreviviendo. ¿Vieron que hay algunos que solo sobreviven? ¿Cómo está? Y estoy sobreviviendo. Acá, sobrevivo. ¿Saben que vivir sobreviviendo es ignorar
la columna que sostiene tu destino. ¿Cuál es el propósito? No podés vivir sobreviviendo. Puede ser por un momento, porque te pudiste haber equivocado o recibiste las consecuencias de alguien y que te desestabilizó matrimonialmente, familiarmente, salud, económicamente. Puede ser que te pase, pero no podés vivir sobreviviendo, ¿no? No es tu destino. El propósito es otro. Si estás sobreviviendo constantemente, hay algo que está funcionando mal. Si sin propósito tu vida se siente vacía, aunque tengas paredes que son tus sueños, tengo anhelos, son como paredes. Pero ¿qué pasa? No tenés propósito. Las columnas no están. Y si no hay columnas en una pared, no soporta el peso de la presencia, se rompe. Poné una losa sobre ladrillos, sin columnas. Vas a ver cómo te aplastó la cabeza. Ni loco me meto abajo. El propósito, iglesia, no se inventa, se descubre. Tenemos que descubrir el propósito. Dios no te hizo en una línea de montaje industrial, porque muchos creen que somos todos igualitos. ¿Vieron que todo igualito? No, Dios no te hizo una línea de montaje industrial. No sos un producto en serie que sale por miles. No, Dios te hizo con sus manos. Te hizo una pieza de arte única. Vos sos un ser único e irrepetible, creado a la imagen de Dios. Escuchen bien, nuestra dirección de vida no puede ser por escenarios. Esto es importante entenderlo, miren, presten atención. Tu dirección de vida no puede ser por escenarios. Ahí lo vamos a explicar. El error es que tenemos muchas veces en la vida, tenemos una vida doble o triple. Tenemos una vida doble o triple, porque no hemos entendido el diseño de Dios. Entonces, en la mente de Dios no existe eso, de mi negocio y el propósito de Dios, o mi congregación y el propósito de Dios, o mi trabajo y el propósito de Dios, o mi familia y el propósito de Dios, o mi noviazgo y el propósito de Dios, o mis estudios y el propósito de Dios, o mis sueños y el propósito de Dios. No existe eso. O mis proyectos, o mi meta y el propósito de Dios. No funciona así. Porque el propósito de Dios está en que vos estés en una congregación. No es mi congregación y el propósito de Dios. No, el propósito de Dios es que estés en una congregación. Porque que habite, que leímos, los hermanos juntos y en armonía. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que vos, mi familia y el propósito de Dios. No, el propósito de Dios es que nosotros tengamos familias, que vivamos en una familia. Ese es el propósito de Dios. No es mi familia y el propósito de Dios por otro lado. No, el propósito de Dios es que tengas una familia. Lo natural que es que vos te pongas de novio para que el día de mañana vos te puedas casar. No es mi noviazgo y el propósito de Dios. No, es tu noviazgo en la voluntad de Dios. No haciendo lo que te parece. Porque el propósito de Dios es que tener, muchas veces dice, es el negocio, mi trabajo y el propósito de Dios. No. El propósito de Dios es que tengas tu negocio, que tengas trabajo, porque trabajará el hombre para ganarse su pan. Es el propósito de Dios. Entonces, no puede haber algo y aparte el propósito de Dios. Eso tenemos que sacarlo de la cabeza, porque eso nos limita. Entonces, ¿por qué? Entonces ya no sería el diseño de Dios, sería tu propio diseño. Entonces, cuando vos involucrás, ponés el propósito de Dios en mi trabajo, es el diseño de Dios. El propósito de Dios en mi familia, en mi noviazgo, mi matrimonio, es el diseño de Dios. Pero si vos separás las cosas, no funciona así. Dios Él se involucra no solamente Él se involucra solamente en el propósito de Él. Si no está el propósito de Dios, Dios no se involucra. No hay prosperidad en eso. Por eso cuando hay gente que emprende un negocio y fracasa,
convirtió sin encomendarlo en las manos de Dios, porque ahora nosotros no somos igual que el mundo, somos ciudadanos del reino. A veces algunos toman un trabajo y se frustran, le empieza a salir todo mal, no le pagan, le retrasan las cosas. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo, lo están involucrando en su trabajo al propósito de Dios. ¿Por qué? Dios se involucra solamente por propósito. Lo único que cambia es el escenario. Lo único. ¿Qué significa esto, iglesia? Que mi matrimonio tiene que ser administrado de acuerdo al propósito divino. Si no está administrado el propósito divino, su final es el fracaso. Mi trabajo debe trabajar de acuerdo al propósito de Dios, si no su destino va a ser el fracaso. Si yo no estoy involucrando a Dios en mi trabajo, mi destino va a ser el fracaso, porque Dios me puso ahí porque tiene un propósito con mi vida en ese lugar, porque yo soy la iglesia y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. En la congregación, la dirección tiene que ser desde y para el propósito de Dios, sin importar que cambie el escenario o se mueva, no importa. Lo importante es que sea el propósito de Dios actuando en nuestra vida. ¿Se entiende? Yo lo subo de nivel para que ustedes puedan descubrir lo que Dios quiere hacer en cada uno de ustedes. No importa la edad que tengan, porque hay propósito para ellos, para todos. ¿Saben qué hace esto? Produce un quiebre necesario para dejar de operar fuera del gobierno de Dios. Nosotros necesitamos operar en el gobierno de Dios. Cuando operamos en el gobierno de Dios, el elemento clave de este diseño es que es divino. Y al ser divino, el gobierno de Dios nunca deja de operar en favor nuestro. Entonces, tiene que ser siempre estar bajo el gobierno de Dios todas nuestras vidas. Tus estudios, tu trabajo, tu familia, tu salud, todo tiene que estar en las manos de Dios. Por eso digan conmigo, a ver, ¿me prestan atención? Digan conmigo, mi vida, mi familia fue diseñada para avanzar, no para estar derrotada. Amén, gloria a Dios. Mi vida, diga conmigo, no fue diseñada para sobrevivir. Porque tu familia fue diseñada, tu vida fue diseñada por Dios para ejercer el dominio, iglesia, para ejercer el dominio y avanzar, progresar en el orden divino. Tenemos que romper con esas fortalezas espirituales que no te permiten dar ese paso. Porque cada vez que querés avanzar hacia un nuevo proyecto va a haber alguien que te va a querer frustrar en el camino y te va a decir que no. Pero cuando lo hagas, decir, che, le salió bien a este. Mirá, tenía razón. No dudes en tu corazón. Si está en el diseño, el Espíritu Santo te va a acompañar. ¿Por qué? Porque Efesios 1:10 lo dice. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ella. ¿Ves que es palabra de Dios? No son palabras del pastor. Lo que acabo de decir está escrito. Está en la palabra de Dios. Me lo borraron, me lo sacaron. Ahí está. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Palabra de Dios. Sos hechura, ¿saben qué era? ¿Se acuerdan que les enseñé que era hechura? Poema, sos el poema. Sos el poema de Dios, la rima perfecta. Eso es lo que sos, eso significa, sos la rima perfecta que Él escribió especialmente para este tiempo. ¿Sí? Para ahora. Vos sos la rima perfecta que Dios creó para este tiempo. Seas joven, adolescente, adulto, anciano, sos la rima perfecta. Si vos sos un poema, entonces tu vida tiene un ritmo. ¿Estás en el ritmo del reino o estás en tu propio ritmo? Porque si estás en tu propio ritmo, estás desafinando. ¿Vieron que todo tiene un ritmo? Si no estás en tu ritmo, estás desafinando. Y si estás desafinando, la gente no te quiere oír. Oh, deja hablar. ¿Se tapa los oídos? ¿Me explico? Tenés que estar en el ritmo perfecto de la voluntad de Dios. Porque cuando Cristo vive en vos, cuando salen palabras de tu boca, la gente te quiere oír. Quiere escucharte.
che, habla con este, o habla con ella, habla con él. Por eso tenemos que sujetar nuestra boca a la voluntad de Dios. ¿Qué están diciendo tus palabras? Tus acciones, ¿qué están diciendo? El ADN de huérfano a heredero. Vos tenés que salir de ese lugar de huérfano. Buscar hacer que te acepten, dice el huérfano. Pero vos sos hijo y tenés que tomar posesión de lo que es tuyo. Porque Él te creó a su imagen y a su semejanza. Así que esto es importante. Hay una prioridad, iglesia. Y saben que la trampa es la añadidura muchas veces. Existe una trampa, una necesidad que nosotros normalmente tenemos, siempre tenemos una necesidad, que mantiene la columna del propósito a veces torcida, porque hay un propósito. Es la mentalidad de escasez, donde la gente corre desesperada tras la comida, la ropa y el dinero, que es lo que más necesita. Pero es lo que nosotros tenemos que ir persiguiendo, la voluntad de Dios. Porque Jesús nos enseñó en Mateo 6, 31 al 32, no te afanes, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es el orden del reino? El propósito. Es buscar la voluntad de Dios a través de Jesús. Es decir, Señor, estoy acá, cumplí tu propósito en mi vida. Es entender que las añadiduras son las herramientas que Él te suministra a vos, que Él te da a vos. Por eso vamos a concluir esta palabra, porque todos tienen hambre, parece. Hoy hemos derribado, iglesia, la mentira de que el propósito es una actividad más. El propósito es lo que Dios puso en tu vida. Es la naturaleza con la que Él te diseñó. ¿Para qué? Para gobernar, para sojuzgar. El diseño distorsionado te mantiene calzando mesas o sillas y viviendo una vida de supervivencia y de migajas. Y hoy tenés que salir de tu miseria. Hoy tenés que romper con esa miseria mental. Hoy la revelación de la columna del propósito te devuelve tu lugar legal. El trono de la herencia que tenemos en Jesús. No fuiste creado para que las circunstancias te dominen, no. Sino para que vos, desde el orden divino, ejerzas dominio sobre esas situaciones de tu vida. Si Cristo es el Señor de tu vida, no es una opción, es la única forma de caminar y de avanzar. Te dejo un desafío para el lunes. ¿Están atentos al desafío? El desafío es unificar tu vida, tu existencia, bajo un solo gobierno. Te desafío hoy a terminar ¿con qué? Con la doble vida. Porque tenemos doble y triple vida, dicen nosotros. Tenemos que terminar con esa doble y triple vida en nuestras vidas. Dividir una vida en la congregación y otra en el trabajo y la familia. No, tenemos que cortar con eso. Tenemos que unificar. El desafío es que unifiques. El propósito de Dios, quien te puso en tu familia, quien te puso en tu trabajo, quien te puso en esta ciudad, y tenés que unificarlo. Sos lo que sos acá, en tu casa y en tu trabajo. Unificarlo, ese es el desafío. Es muy fuerte hacer esto, porque no muchos pueden superar. Solo los discípulos que son imitadores de Jesús aceptan este desafío. Porque es muy lindo, estoy acá en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, oro, canto alabanza, pero cuando voy a mi casa, perdí control. Lo digo de experiencia, yo perdí control en mi casa. Llego a mi casa, tenía una doble vida. Llego a mi trabajo, tenía una triple vida.
No hablo nunca nada de lo que no haya vivido, pero se puede romper con esas estructuras. El propósito de Dios es quien te puso en tu familia, en tu trabajo, en esta ciudad. No estás por casualidad. Pregúntate esta semana, antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa de lo que haga, esto que voy a hacer, ¿responde al diseño original o es solo un calce para mi convivencia, para mi conveniencia? ¿Qué es eso? En mi relación de familia, de pareja, ¿esto es lo que Dios quiere? En mi relación con mis hijos, con mi familia, con mis parientes, con mi vecino, ¿es lo que Dios quiere, la forma en que yo me comporto? ¿O es simplemente un calce? Tenés que unificar. Costó. Miren que yo vivo en el mismo barrio hace 42 años. Y hay gente que le ve la cara de cuando yo tenía 12. Y es difícil, ¿eh? Hay una vecina que es difícil. Y la amo cada día más. Le voy a dejar otra aplicación práctica. Tenés que enumerar una lista de áreas de tu vida donde estás sobreviviendo. En la economía, en la relación matrimonial, vos con tus padres, con tus hijos. Hacé una lista. Las cosas que estás sobreviviendo, que no la estás llevando bien, te está resultando difícil, la economía, lo que sea. Hacé una lista, escribí. Ponete a escribir, no sea vago ni vaga, escriba. Y donde estás sobreviviendo, pone, el Señor Jesús va a señorear sobre esto. Ponele así. Sobre esta situación, el Señor va a señorear. Escribile al lado. Decirle, esto fue diseñado para el avance, no para la derrota. Esto fue diseñado para el avance, no para la derrota. Escribilo. Porque cuando vos haces eso, estás declarando algo diferente a lo que está aconteciendo. Y vos estás entregando tu control, tu gobierno al gobierno de Dios. Cuando haces eso, acordate que va a cambiar. Tenés que provocar ese quiebre, iglesia. Tenemos que provocar ese quiebre. El diseño divino surge naturalmente cuando vos permitís que lo obre. Si no, estás forzando las situaciones. No fuerces las situaciones. Mañana, al entrar a tu trabajo, o a tu negocio, o a la escuela, o al estudio, o a la actividad que desarrolles, o si no estás trabajando, a la actividad que desarrolles diaria de tu vida, decís, Señor, sé que este es mi escenario. Este es mi escenario. Y yo sé que el propósito es el mismo que cumplo en la iglesia. Por lo tanto, voy a hacer como si estuvieses en la casa de Dios. Porque la palabra de Dios dice, todo lo que hagas, hacelo como para qué. Para el Señor. No importa si estás mal pago. ¿Saben? El que había sido esclavo no cobraba un salario. Y lo hacía para agradar a Dios. No lo hacía para quedar bien delante del jefe. Lo hacía para agradar a Dios. Todo lo que hagas, Señor, esto lo hago como para vos. Honrarlo a Dios. Eso es importante. Amén. Vamos a orar. Pongámonos de pie, iglesia, antes de la Santa Cena. Cerrar los ojos para no distraerte. Cierren los ojos para no distraerse. Repitan conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos a la mentalidad de escasez y de orfandad que nos hacía vivir de añadidura. Tomo la promesa de que todo lo que pido lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, decía, porque soy tu poema, soy tu obra maestra, diseñada para buenas obras. Las voy a cumplir en el nombre de Jesús.
Ahora déjame orar por vos. Espíritu Santo, trae un quiebre en cada una de las vidas. Dale entendimiento, Señor, para que dejen de ser simples creyentes y multiplica en ellos, Señor, el conocimiento para que puedan convertirse en discípulos de intimidad. Que puedan ser esos discípulos de cercanía, Señor. Declaramos, Señor, sobre la vida de ellos que se termina la supervivencia y comienza tu gobierno a establecerse en cada vida, en cada hogar, en cada familia. Nos volvemos contra todo espíritu contrario a tu palabra, Señor, y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que tu gobierno y tu reino son los que se establecen en cada vida que abre el corazón para recibir tu presencia. Tomamos, Señor. Ellos toman hoy su lugar. Ese lugar legal que tú les has entregado. Ocuparán el lugar, el trono de la herencia, Señor, de gobernar y sujuzgar, Señor. Establecemos, Señor amado, en la iglesia el Kairos de Dios, que caminaremos bajo un solo gobierno, el tuyo, Señor. Porque solo en ti encontramos la gracia, encontramos el camino, encontramos la verdad y encontramos la vida, Jesús. Te pido por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Rompe esas fortalezas, quita el orgullo de sus corazones y sensibilizas el corazón para que puedan tener esta experiencia sobrenatural contigo. Si tú lo hiciste conmigo, tú lo harás, Señor, con quien quiera recibirlo.